Hermanos, bienvenidos una vez más hoy a nuestro estudio, ¿verdad? Como les dije la ocasión pasada que íbamos a tener la segunda parte de nuestro estudio, ¿verdad? Que estábamos hablando acerca de la marca de Dios, ¿verdad? Que es lo que hace la diferencia, o es la diferencia en todo, ¿verdad? Y vemos, hermanos, ah, para dar un pequeño repaso de lo que miramos la vez pasada. Si recordamos, hablamos de cómo en el mundo se manejan distintas marcas de ropa, lo podríamos decir así, distintas marcas de automóviles, de zapatos. En sí, vemos que pues básicamente cada objeto que compramos o que adquirimos tiene una marca, ¿verdad? Y vemos cómo esas compañías, grandes compañías, vemos que esas marcas pueden ser de renombre, ¿verdad? O pueden ser marcas patito, como lo veníamos diciendo en el estudio pasado, o ser marcas piratas, ¿verdad? O simplemente copias de una marca original, es lo que estábamos mirando en el estudio pasado, y vemos cómo lo espiritual, hermanos, si recordamos lo que dice la Biblia, que nos habla de que Lucifer, ¿verdad? Intentó ser más que Dios, ¿verdad? Por eso fue excluido del cielo, ¿verdad? Fue lanzado, ¿verdad? A lo que es la tierra, ¿verdad? Y miramos en la palabra que es porque en este simple y sencillo ejemplo vemos que intentó, ¿verdad? Intentó hacer él mismo una copia de algo original, ¿verdad? De algo original que es nuestro Dios Todopoderoso. Mas, sin embargo, él- este, Lucifer fue contaminado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, y por eso mismo intentó enorgullecerse, ¿verdad? Su ego creció a gran manera, ¿verdad? Que incluso quiso ser más que Dios, ¿verdad? Entonces vemos que cada cosa, todo lo que hagamos tiene consecuencias. Entonces, con nosotros como cristianos, nosotros tenemos solamente alguien que debemos seguir, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, que debemos seguir sus pisadas, que debemos seguir la forma en cómo Él vivió, ¿verdad? En aquellos entonces no había marcas, no había todo lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y vemos que en el presente donde estamos viviendo, vemos que depende de la marca, es el costo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que espiritualmente, así, si queremos la marca del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Eso va a ser a causa de un costo, ¿verdad? A causa del costo de dejar todo lo que es del mundo, ¿verdad? De dejar todo lo que nos agrada, todo lo que le agrada a nuestra carne, ¿verdad? A nuestro viejo hombre. Entonces, cuando nosotros empezamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, todo esto tiene que empezar a morir en nosotros, ¿verdad? Para que este nuevo ser, ¿verdad? Este nuevo hombre empiece a crecer, ¿verdad? Conforme vayamos a muriendo en el viejo hombre, va a ser un nuevo hombre resucitado, ¿verdad? Que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en la palabra de Dios en Apocalipsis, vemos que nos habla, ¿verdad, hermanos? De que va a haber a personas selladas, ¿verdad? Y va a haber personas que van a tener escrito el nombre de nuestro Señor Jesucristo en las frentes, ¿verdad? Y vemos cómo también todo esto, el enemigo quiere copiar todo esto que es de Dios, ¿verdad? Que así como van las cosas ahorita, se están moviendo aceleradamente para que el anticristo, ¿verdad? Empieza a gobernar, y va a empezar a gobernar con una manera de que también si queremos vender, comprar o las actividades que tenemos diariamente, tenemos que obtener una marca, ¿verdad? Para poder hacer todo esto. Y,
ahí va a ser, hermanos, lo último, ¿verdad? De que nosotros como cristianos esperemos que ah, no lleguemos a ese momento, ¿verdad? Que seamos arrebatados juntamente con nuestro Señor Jesucristo antes de que suceda eso. Pero las personas que se queden, hermanos, a vivir toda esta gran tribulación van a necesitar ser marcadas, ¿verdad? Para distinguir lo que es del mundo, ¿verdad? Y lo que es nosotros como cristianos, que no vamos a dejarnos obtener esa marca porque nosotros solamente la marca que necesitamos en nuestra vida es la marca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues eso es un poco de lo que Dios me mostró, ¿verdad? En el estudio pasado, de que debemos de obtener solamente la marca que es sobre todo nombre, ¿verdad? La marca del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que arraigarnos de todo lo que nosotros hemos venido viviendo en pecado, hemos venido viviendo en satisfacción, en una estancia de confort, ¿verdad? Y para que nosotros empezamos a obtener este nombre, entonces debemos de empezar a leer la palabra del Señor, debemos de empezar a compartir, ¿verdad? De la palabra, de lo que Dios nos da, debemos de compartir. Así como compartimos los alimentos naturales, también lo debemos hacer con el alimento espiritual, hermanos. Entonces vemos que la marca del Señor, la marca de Dios hace la diferencia, ¿verdad? Nos hace la diferencia porque nosotros a veces podemos distinguir conforme a las personas que nos rodean, las personas que siguen al Señor, ¿verdad? Las personas que son cristianas y las que no. ¿Por qué? Porque Dios pone ese sello en cada una de ellas. Nosotros podemos ver la diferencia de las personas y podemos ver que tienen algo, ¿verdad? Algo que es paz, ¿verdad? Que es la paz de nuestro Señor Jesucristo que pone en nosotros. Y bueno, para comenzar con nuestro estudio, vamos a ver que el propósito de Lucifer, ¿verdad? O de las criaturas, los demonios, como le queramos llamar, el ejército de Satanás. Entonces vemos que el propósito de estas diversas criaturas malvadas es poner en los cristianos la apatía y la negligencia y la falta de interés e indiferencia en la relación de la palabra de Dios. Entonces vemos que otros de estos casos también pueden ser que otros tienen como ministerio el evitar a costa de lo que sea que el creyente se enamore de la palabra, porque básicamente es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Dios con su palabra trata de enamorarnos a través de lo que Él compartió, ¿verdad? De lo que Él hizo, de los milagros que Él hizo, de todas las personas que fueron sanadas, todas las personas. Es básicamente lo que nos habla la Biblia de que debemos enamorarnos de nuestro Señor, porque nos habla de la Biblia nos habla de bodas, ¿verdad? Que va a haber bodas y que en el libro de Cantares nos habla cómo cómo el, cómo el Señor, ¿verdad? Se enamora de la iglesia, ¿verdad? De que somos nosotros, ¿verdad? Y vemos que vamos a llegar hasta las bodas, ¿verdad? Del Cordero. Entonces, así nos se va a empezar a enamorar el Señor con su palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que estas criaturas malvadas quieren hacer, que nosotros tropecemos y que hagamos todo lo contrario, ¿verdad? Y que vemos que además que otros pueden influenciar para deformar o distorsionar o corromper y desfigurar la imagen de la verdad de Dios. Es lo que estos seres de oscuridad es lo que buscan, ¿verdad? Y que vemos que otros trabajan de día y otros
noche con tal de que el creyente no practique o ponga en obra la palabra del Señor como lo hemos estado mirando. Y vemos que todos estos se conforman, como lo hablamos en el estudio pasado, en diferentes formas, ¿verdad? En diferentes niveles que se pueden conjuntar, ¿verdad? Y vemos que en esos propósitos la guerra central de ellos es en contra del nombre del Padre Celestial y de su palabra. Y vemos como hoy, en medio de la influencia espiritual de los espíritus de confusión, la original y singular marca que diferencia a un hombre y una mujer han desaparecido y las formas de Dios han sido catalogadas como obsoletas y pasadas de época o de moda. Eso es algo que estamos viviendo, hermanos, actualmente, ¿verdad? Que como un poco de lo que tocamos el estudio pasado nos habla de cómo hoy en día, ¿verdad? Hay mucha diferencia de entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Que eso ya ha desaparecido, ¿verdad? Básicamente hoy estamos viviendo lo que es que los hombres quieren parecerse mujeres y las mujeres hombres, ¿verdad? Y desafortunadamente uno de los el pueblo de Dios es uno de estos que tiene las más grandes concentraciones de estas personas, ¿verdad? Es lo que vemos. Pero también vemos que por otro lado, Israel es el reloj de Dios, ¿verdad? Y vemos que todo esto tiene que acontecer para que acontezca todo lo que va a sobrevenir, ¿verdad? Que la venida del Señor y el resurgimiento del anticristo, ¿verdad? Entonces debemos estar preparados, hermanos, para que Dios nos abra nuestros ojos y veamos en qué fallamos o qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Para transformar esas vidas, ¿verdad? Para que nosotros, compartiendo la palabra de Dios, quizás podamos tocar vidas y sanar almas, ¿verdad? Y vemos que, sin embargo, hoy el cristiano le es lícito, le es permitido, si así lo elige o decide, imitar o copiar todo tipo de moda impuesta por gente que nada tiene que ver con el pueblo de Dios, pero debe considerar si ello le edifica y lo eleva a un nivel más alto de madurez espiritual en Jesucristo. Incluso el Antiguo Testamento de Dios hizo mención del tipo de tela propia para el vestido del hombre y la mujer. No quería mixturas en esto. También en el vestir, ¿verdad? Es también donde vemos que las personas a veces se quieren vestir con las ropas de las mujeres de hombre y los hombres de mujer, y vemos también esta gran desigualdad, ¿verdad? Y aquí nos habla de que en el Antiguo Testamento Dios hizo mención del tipo de tela para el vestido del hombre y de la mujer, y que no quería que eso fueran, bueno, pues que no hubiera una mezcla en eso, ¿verdad? Y para esto vayamos a Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio 22:11. La palabra de Dios dice: no vestirás mistura de lana y de lino juntamente. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, en este versículo, que la lana es una tela de textura algo dura o áspera al tacto. Y al contrario de lo que sabemos que es el lino, ¿verdad? Que es suave, es algo liso y delicado. Que la palabra dice que la esposa va a ser vestida, ¿verdad? Este lino fino, ¿verdad? Y vemos que hay una clara diferencia entre ambas telas. La lana es para la ropa del hombre y el lino para el vestido de la mujer. Incluso había colores que eran más propios para un hombre y otros más propios para una mujer. Entonces vemos que, hermano, hermana, así que vemos como el cristiano en su vida cotidiana, en todo tiempo y en cualquier lugar, debe mostrar la marca de que es un cristiano, de que somos unos hijos de luz, ¿verdad?
pero a veces, sin embargo, la mayoría de cristianos que de este tiempo somos cristianos light, se nos puede decir así, ¿verdad? Unos cristianos ligeros, que somos quizás una copia, ¿verdad? De una marca Patito, ¿verdad? No hay diferencia entre la gente de fuera y la gente de nosotros como cristianos. Y a veces nos hacemos la pregunta de qué mensaje expresa nuestra forma de vestir, o de comunica, o es una marca de la santidad de Dios, o es una marca de lo confuso o lo mundano. Por eso es tan importante, hermanos, preguntarle al Señor cómo debemos de vestirnos, cómo debemos agradarle a Él y agradarle a las demás personas, ¿verdad? Claro, vistiendo conforme a la palabra de Dios. Y vemos que aún así cada uno de nosotros como cristianos tenemos el permiso para elegir, pero no olvidemos que nunca nuestra elección de hoy va a tener una trascendencia por la eternidad y determina el grado de brillo o luz que tenemos, además de el lugar donde pasaremos la eternidad y el tipo de ropa que llevemos. Amén. Esto lo compartimos el estudio pasado, hermanos, de conforme a las obras que hagamos en esta tierra, hermanos, vamos a obtener nuestra recompensa, ¿verdad? Ya sea hablamos de lo que es, vamos a tener hablando de luz, ¿verdad? Hablando del brillo, la gloria, vamos a obtener la gloria de la estrella, la gloria de la luna, la gloria del sol, ¿verdad? Y hablamos también de que en qué lugar habitaremos, en los nuevos cielos, la nueva tierra o la nueva Jerusalén, juntamente con el Señor, ¿verdad? Y la palabra en Mateo, permítanme, hermanos, la palabra en Mateo 16:27, si tienen su Biblia, podemos ir allí. La palabra en Mateo 16:17. Permítanme, hermanos. Mateo 16:17. Bueno, si la tienen en sus casas, la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios lo dice en este versículo, que él va a venir, ¿verdad? Aquí lo tienen. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces vemos que aquí básicamente nosotros vamos a ser pagados conforme a nuestras obras, ¿verdad? Y vemos que en la palabra, hermanos, como cuando también debemos de ver la forma en cómo edificamos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Si edificamos con heno, madera o hojarasca, o con piedras preciosas y oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Es con estos materiales es con lo que podemos edificar, ¿verdad? Entonces es decisión de cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, cómo queremos edificar a nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras residencias, se me fue la palabra, hermanos, espirituales, hermanos. Entonces vemos que Dios está aspecto, y que hace una clara diferencia entre el hombre y la mujer. Él debe cortar su cabello, llevarlo corto. En cambio la mujer o ella no debe cortarlo, debe llevarlo largo. Y vemos la importancia del cabello.
dentro de la composición del cuerpo humano, todo mecanismo, sistema y órganos que Dios depositó en el ser humano tiene un porqué, todo tiene una razón de ser parte del cuerpo. Esto desde lo más grande hasta lo más pequeño, nada está por demás. Un ejemplo es la apéndice. Se dice que no hay razón de estar ahí, pero nada está ahí sin razón, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que todo cuerpo y su contenido es una obra de arte, ¿verdad? De parte de Dios. Esto lo vemos en la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11. Permítanme, hermano. Eclesiastés 3:11. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito es tu santo nombre, Jesús. Ok, amén. Aquí tenemos Eclesiastés 3:11. La palabra de Dios dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Aquí lo dice, hermanos, que todo lo hizo Dios hermoso, ¿verdad? A ti, hermano, a mí, a toda esta naturaleza, Dios la hizo hermosa, ¿verdad? Y para que nosotros entendiéramos que lo natural es parte del espiritual, ¿verdad? Así como vemos todo, que desde un árbol, desde una semilla hasta hacer un tronco inmenso, ¿verdad? Así nosotros en lo espiritual también empezamos como semillas, ¿verdad? Y tenemos que crecer, ¿verdad? Tenemos que derramar del agua de la palabra para que nosotros podamos crecer. Y entonces así es como dice el versículo, ¿verdad? Que entonces Dios todo lo hizo hermoso. Entonces, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿cuál fue la idea del creador al cubrir el cuerpo físico con cabello, verdad? Solo es algo como parte de su decoración. Entonces, esto es, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es, ya hablamos del vestido, ahora vamos a empezar a ver cómo Dios también le agradamos el vernos limpios, ¿verdad? Vernos que nosotros como hombres estemos con el cabello corto, ¿verdad? Y las mujeres dejarse su cabello largo. En Génesis 3:10, la palabra de Dios dice, amén. Génesis 3:10, aquí está. Escrito está: él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Ahí está hablando Adán, ¿verdad? Parón, cuando estaba en el huerto del Edén. Entonces vemos que como un principio científico para conocer la importancia del cabello, primero debemos de recordar que hay quienes poseen cabello, como lo vemos a veces. Algunas personas tienen el cabello fino, otros cabello grueso, o además algunos lo pueden tener ondulado, rizado o cabello lacio, ¿verdad? En la palabra de Dios dice Salmos, vamos ahí, Salmos 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo estas son consecuencias genéticas, pero también hay un poco del propósito para ello, pues nada de esto está hecho al azar, ¿verdad? Todo está escrito en la Biblia, ¿verdad? Todo está escrito en la palabra de Dios, como vemos, ¿verdad? Que en lo natural los cabellos son como los filamentos, vemos como los cabellos son los filamentos de una gran antena, ¿verdad? Que
que recepta energía solar. Entonces, si queremos ver, hermanos, ¿para qué? A veces nos hace una pregunta nosotros como hombres, ¿por qué tenemos ese cabello, verdad? O ¿por qué crece el cabello en cada uno de nosotros? Y aquí vemos que es para receptar energía solar y energía de la tierra o energía telúrica, y que cada cabello es un filamento eléctrico con funciones específicas. Entre ellas envían o receptan información, son parte del regulador de la temperatura del cuerpo y guardan calor o frío según el clima o el entorno. Entonces, ¿lo ven, hermanos? Todo lo que hizo Dios a nosotros, bueno, a Adán y a Eva, que la hizo conforme a su semejanza, ¿verdad? Y al igual que nosotros, ¿verdad? Estamos hechos conforme a la semejanza de Dios. Vemos que Dios pensó en todo, ¿verdad? Perdón. Que, que nada está hecho al azar y que Dios pensó en todo, y que a veces como humanos no podemos, nos tenemos muchas preguntas, de verdad, de cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, pero solamente Dios sabe cómo nos creó y cómo puso todo en su lugar, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Y sin embargo, la palabra de Dios es vida también, hermanos. Y vemos que el cabello genera un mayor bienestar en el organismo, vigoriza el cerebro y todo el cuerpo. Somos criaturas enérgicas, todo vuestro ser es un acumulador de energía y cubre todo el cuerpo. Ello es un soplo de aliento, neshama de Dios en nosotros. En Génesis 2:7, la palabra de Dios dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces aquí está eso, hermanos. Nosotros en la palabra, cuando Dios creó a varón y a varona, ellos tenían la energía, ¿verdad? Ellos tenían la gloria de Dios, estaban cubiertos por esa gloria, no necesitaban ropa, no necesitaban de ninguna ropa, de ninguna marca para cubrir sus cuerpos. Solamente ellos necesitaban la gloria de Dios, ¿verdad? Para cubrir sus cuerpos. Pero ¿qué pasó? Que con el pecado, cuando pecaron, todos esos les fue quitado, ¿verdad? Y entonces fue cuando tuvieron sus cuerpos desnudos, ¿verdad? Y que los trataron de tapar con higueras, es lo que dice la palabra. Entonces vemos que nosotros también tenemos mediante el cabello, es algo que nos protege, ¿verdad? Y es ese acumulador de energía que cubre todo nuestro cuerpo. Entonces, en lo natural, el cabello es una extensión del sistema nervioso, son hilos sensitivos o filamentos eléctricos. En Job 4:15, la palabra dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que erizara el cabello de mi cuerpo. Amén. Entonces, a veces cuando sentimos quizás algún espíritu de maldad que está rondeando cerca de nosotros, podemos ver como nuestros cabellos se erizan, ¿verdad? O también cuando sentimos, por otra parte, cuando sentimos el Espíritu Santo, ¿verdad? También somos sensitivos a Él, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a todos estos cambios, ¿verdad? De sensibilidad. Y vemos que hay personas que se les erizan los cabellos en la piel o de la cabeza. Esto es por la energía eléctrica que transmiten y poseen. Dios así lo confeccionó y lo hizo por los motivos de nuestro equilibrio y nuestro bienestar. Entonces vemos que un ejemplo de todo esto, hermanos, podría ser que si vemos que como los gatos y los conejos, ellos pierden el sentido de la percepción y de la ubicación y la orientación si nosotros le quitamos los bigotes, ¿verdad? Entonces, quien posee y lleva el cabello, como lo menciona Dios en su palabra, que está en Primera de Corintios 3:15. Perdón.
1 de Corintios 3:15. Vemos que la palabra dice, si la obra de alguno se quemare y sufrirá pérdida, y si viene el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces lo que vemos aquí que una persona con mejor intuición perceptora tendrá activo el llamado o como le decimos nosotros el sexto sentido. Sus sentidos se agudizarán más sensibles a lo espiritual. Entonces vemos, hermanos, que nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios y cuando nosotros estamos en el camino, ¿verdad? Con el Señor, Él va agudizando todo eso. A veces hay personas que miran más hacia adelante, más, ¿verdad? Más al frente, más al futuro, ¿verdad? Y es por lo mismo, porque Dios agudiza nuestros sentidos y nuestro cerebro funciona, todo está funcionando perfecto, ¿verdad? Es por eso que a veces nosotros como cristianos podemos ver más lejos, ¿verdad? Y otro claro ejemplo de todo esto es, como lo compartimos en unos estudios pasados, la vida de Sansón, ¿verdad? Que este es un ejemplo del poder del cabello, ¿verdad? El cabello largo para las mujeres. Esto fue un caso extraordinario debido al voto de Nazareno. Él le dijo a Dalila, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Amén. Si me cortaran el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Esto lo vemos en Jueces 16, la vida de Sansón, ¿verdad? Es un claro ejemplo de que él tuvo el voto nazareo y Dios le dio esa fortaleza, ¿verdad? Y nosotros vemos como en el espiritual tenemos también eso. Si nosotros hacemos los votos con nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar esa fortaleza para luchar en contra de del enemigo, ¿verdad? Y de todos sus ejércitos que vienen a tratar de derribarnos espiritualmente, ¿verdad? Y que tratar de que nosotros no lleguemos a la meta, no lleguemos a estar con el Señor, ¿verdad? Y que vemos como a diferencia de la mujer y el hombre que tienen cabello, ¿verdad? En las manos, como nosotros como hombres tenemos cabello en las manos, en el pecho, en la espalda, en las piernas, bigotes y barbas más pronunciados para compensar el corte del pelo, ¿verdad? En la cabeza y el pelo pronunciado en todo el cuerpo. Entonces, esto compensará la falta de él por su corte en la cabeza, y que al contrario de la mujer, que a la mujer se debe dejar el cabello largo, ¿verdad? Que le es honroso porque su cabello en lugar del velo. Le fue dado el cabello para esto. Es lo que Dios dice del cabello de la mujer, que no debía cortarse. No, esto es por cuestiones naturales y además espirituales. Ella de manera abundante posee su pelo en la cabeza. Ahí se centraliza una gran medida de una especial energía o poder. Lo ven, hermanas, como en su cabello la palabra dice que ahí se centraliza, ¿verdad? Una energía o un poder, ¿verdad? Y que estos principios espirituales hacen una marca, una diferencia, hermanos, entre lo que es un hombre y una mujer, y lo que para que no haya confusión o no haya mezcla, como lo dice aquí en este estudio, ¿verdad? O que haya esa confusión o que para que no nos confundamos, más que nada. La palabra de Dios en 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Amén. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu no son de nosotros, pertenecen al Señor. Entonces, y es templo del Espíritu, por eso debemos cuidarlo, por eso debemos honrar nuestro cuerpo, porque es este templo del Espíritu de Dios. Si nuestro cuerpo, nuestro templo está sucio, es lógico que
que el Espíritu no va a habitar en nosotros, hermanos, que el Espíritu no se puede unir, ¿verdad? Lo bueno con lo malo. Entonces debemos de tener los ojos básicamente abiertos a lo que nosotros podemos adquirir, bueno o si lo estamos diciendo por lo malo, ¿verdad? Y vemos que nosotros como cristianos, hermanos, deseamos estar en la nueva ciudad, ¿verdad? Viviendo con el Señor Jesucristo, con el esposo celestial. Entonces estemos dispuestos a pagar el precio de obedecer las indicaciones de Dios y obedecerlas. Ello será como por medio de, si las desobedecemos, esto será por medio de negarnos a nuestros propios criterios, ¿verdad? Y decisiones. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese punto, hermanos, de estar con el Señor, debemos de estar dispuestos, hermanos, de estar anhelando, ¿verdad? Esto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vayamos a estos versículos de 1 Corintios 11:5. La palabra dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el cabello de las mujeres es tan poderoso, ¿verdad? Y que cuando las mujeres se cortan su cabello eso es afrentar, ¿verdad? Eso es como estar en contra de Dios. Entonces, y en el versículo 10 dice: por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, esa es la señal de la mujer, ¿verdad? El cabello largo, hermanos, hermanas, porque así ustedes pueden luchar con lo que es lo que es del enemigo, ¿verdad? El cabello es su espada, hermanos. Y vemos como el hombre y la mujer no pueden tener al mismo tiempo la misma gloria de Dios o la gloria del mundo. Entonces vemos como aquí, hermanos, no podemos estar jugando, ¿verdad? Que entre tomar la gloria de Dios o tomar la gloria del mundo, que nosotros como cristianos ya entendimos que somos templo de Dios y que Él, como dueño legal de cada uno de nosotros, tiene el derecho de establecer las normas en este aspecto, y que vemos que las características que de cómo debemos vestir y de cómo debemos arreglarnos personalmente, no es una cuestión de criterio y de opiniones personales. No se trata de criterios y apreciaciones de X denominación, hermanos. Se trata de que lo que Dios dejó registrado en su palabra, nos ayude, ¿verdad?, a crecer espiritualmente. Y la palabra, en otra palabra de 2 de Corintios 1:20, la palabra dice: porque todas las promesas de Dios en Él, sí, y en Él, amén. Así sea, ¿verdad, hermanos? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, vemos que la palabra sí es el original, habla de la fuente y segura afirmación verdadera, ¿verdad? Por lo tanto, los principios espirituales acerca de cómo vestir y arreglarnos externamente o por fuera en Dios no han cambiado. No deben de ser catalogados como obsoletos y pasados de época. Las promesas de los mandamientos de Dios son, sí, ¿verdad? Como dice la palabra, las promesas, ¿verdad?, que Dios nos da diariamente. Él siempre nos dice que sí, pero debemos de doblar rodillas para que Él acepte esas peticiones, ¿verdad? Esas promesas que Él tiene para nosotros, y el amén para su gloria, como lo dice la palabra, hermano. Entonces vemos cómo este tema debería de ser objeto de controversia como nosotros como cristianos. Y vemos que en Tito, la palabra en Tito dice, Tito 3:9 dice: pero evita las
cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin propósito. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de tener este criterio ante Dios, ¿verdad? O por qué Dios quiere que nos vistamos así, o por qué quiere que nos arreglemos así. De aquí la palabra dice que evitemos todas esas, que todo es vano, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos contra la ley de Dios solamente es vano y solamente nos llevará a pecar ante el nombre del Señor, ¿verdad? Debemos de evitar todas estas controversias necias, como lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, porque no tienen ningún provecho, ningún valor. Y luego, entonces, un distintivo del cristiano no son precisamente las contiendas y el tema del vestido y el arreglo externo. No debe de prestarse a estas controversias, ¿verdad? Debemos de respetarnos unos con otros. Entonces, hermanos, como cristianos, no solamente debemos de respetarnos unos con otros, sino con las otras demás personas, ¿verdad? Debemos de tener siempre respeto nosotros como cristianos tenemos estos temas para saber cómo vestirnos y cómo agradar al Señor, ¿verdad? Y debemos de compartir estos temas y para que nosotros sembramos la semilla y Dios se encargará de si quiere Dios se encargará de lo demás, ¿verdad? De convertir a la persona o de acercar a la persona a Él. Es lo que se podría decir. Y pues esto es el tema de hoy, hermanos. Demos la gloria y la honra al Señor por todo lo que nos da. Y vemos que estos estudios que Él nos da es solamente para nuestro crecimiento espiritual y para protegernos también de todo criterio, ¿verdad? Que a veces nosotros como cristianos tenemos muchas miradas sobre nosotros y solamente están a la expectativa de que fallemos, ¿verdad? Para burlarse de nuestro Dios y para decirnos que para ser como nosotros, que mejor no, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de evitar todo eso. Y pues eso es algo que Dios puso en mi corazón compartir hoy en esta tarde. Como hombres y como mujeres podemos vestirnos, cómo podemos arreglarnos, ¿verdad? Y que sea la gloria para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues hermanos, eso es todo. Haremos con nuestra palabra. Que el Señor Jesús, Padre Celestial, inunde sus corazones, hermanos, de paz, de sabiduría, para poder quitar esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual que tenemos, hermanos, y dejar fluir la palabra en cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, te damos las gracias por esta palabra, Señor Jesús. Solamente tú tienes tu tiempo, solamente tú tienes tu hora en que harás trabajar esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús, Padre amado. Señor Jesús, solamente te pedimos que no permitas que el enemigo venga y robe esta palabra, Señor Jesús, Padre celestial, que tú has sembrado, Señor Jesús, que tú has puesto la semilla, Señor Jesús, Padre amado. Te pedimos que por el contrario, Señor Jesús, que esta semilla crezca, Señor Jesús, y que lleve fruto para ti, Señor Padre amado. Todo esto te lo pedimos hoy en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Aleluya. Hermano, hermana, pues eso es todo. Muchas gracias por estar aquí, por estar en este canal. Y de todo corazón deseo que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hermano. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima y que estén bien. Hasta luego.